La masacre de Jonestown. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en la ciudad de Lynn, Indiana, en un ambiente de segregación racial y de fundamentalismo cristiano. Su padre, James Thurmond Jones, estaba enfermo por los gases que había respirado en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y parece que era simpatizante del Ku Klux Klan, aunque no hay constancia de su pertenencia a ese grupo. Su madre, Lynetta Jones, era una trabajadora que enseñó a su hijo el amor por los animales, una preocupación por los desfavorecidos y una gran imaginación. Jones recogía animales de la calle y parece que desde muy pequeño tenía claro que quería ser predicador, porque en el garage ya soltaba sermones a los perros y a los niños vecinos. El mismo Jones dijo que el pentecostalismo, al que estuvo expuesto de niño, había sido una gran influencia en su vida. En 1954, como pastor asociado de Laurel Street Tabernacle Assembly of God, ya entró en conflicto con sus jefes porque insistía en que los negros se sentaran en las primeras filas. Enseguida formó su propia iglesia, la Community Unity Church, y en 1955 la Wings of Deliverance, que luego cambió de nombre a The People Temple Full Gospel Church. El mensaje de Jones era igualdad racial, por ello fue colocado entre los puestos de honor del Indianapolis Recorder, un periódico negro, y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis, dedicado a integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. El Templo del Pueblo fue creado en Indianápolis, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, durante los años 50. El reverendo Jim Jones y sus 140 seguidores se mudaron a Redwood Valley, en el condado de Mendocino, California, creyendo que así estarían a salvo de ataques nucleares de los que Estados Unidos podía ser blanco. Al final de los años 60, los miembros de la congregación de Jones habían disminuido a menos de 100 y esta misma estaba a punto de desaparecer, pero Jones logró asegurar una afiliación con la denominación de los discípulos de Cristo, y eso logró que el templo sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó la reputación del templo y extendió su influencia en el área de costa oeste de los Estados Unidos. La congregación volvió a su iglesia principal en San Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles. Después de múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco, Jones decidió crear una comunidad utópica en Guyana donde estaría a salvo de la intervención de las autoridades estadounidenses o de los miembros que tenían parientes preocupados. En 1974, Jones arrendó más de 12 kilómetros cuadrados de tierra del gobierno de Guyana y los miembros del Templo del Pueblo comenzaron la construcción de Jonestown bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. Jones volvió a California a animar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown. La popularidad de Jones creció enormemente en este periodo y pasó de tener 50 miembros en 1977 a tener más de 900 miembros en su momento de apogeo en 1978. Muchos miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana sería, como Jones prometió, un paraíso. En cambio, todos los miembros, incluyendo niños, terminaron criando animales y comida para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, 6 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Según los testimonios de exintegrantes de la secta, las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres, de inferior calidad a los alimentos que recibía Jones, alimentos refrigerados, separados de los otros. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad padecía problemas médicos tales como diarrea grave y fiebres altas. A los miembros que se consideraba tenían grandes problemas disciplinarios, se les encerraba en una caja de madera de medidas de 2,5 por 1 metro. Los que intentaban escapar eran drogados para incapacitarlos. Guardias armados patrullaban el pueblo día y noche para asegurarse de que las órdenes de Jones fuesen cumplidas. Los niños, entregados al cuidado comunal, se referían a Jones como papá y solo se les permitía ver a sus padres brevemente durante la noche. Jones también era llamado padre por los adultos. La gente de los alrededores, incluyendo un oficial de policía, relataron historias de horror sobre duras palizas y un hoyo de tortura, un pozo donde Jones hacía que tiraran a los niños que no se comportaban en la mitad de la noche. Jones asustaba a los niños haciéndoles creer
que había un monstruo habitando el fondo del pozo, cuando lo que había en el fondo era un hombre contratado por Jones, quien tiraba y doblaba las piernas de los niños mientras ellos descendían al pozo. Jones decía que podía haber quienes destruyeran Jonestown y que una forma de protección era el suicidio masivo. Por esa razón, Jones hacía las noches blancas para ir construyendo confianza en el pueblo, y cuando viera que tenían el nivel de confianza suficiente les daría veneno verdadero. Se dice que los niños mayores eran amarrados desnudos y que eran electrocutados en los genitales. Los oficiales de Guyana habían intentado investigar estas declaraciones, pero se les prohibió entrar a la comunidad. Con sus facultades mentales deterioradas, Jones empezó entonces a arengar sobre traidores, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, 1 o 2 veces por mes, impulsaba a sus adeptos a realizar, como pruebas de lealtad, simulacros de suicidios masivos que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno. Jones llamaba esto como noches blancas. En una declaración jurada, Deborah Layton escribió que durante una de esas noches se le dijo a la gente que morirían, forzándolos a tomar jarabe sin endulzar que pensaban que tenía veneno. Los pocos que vacilaron en tomarse el líquido fueron obligados a tomárselo bajo amenaza de que si no cumplían la orden les dispararían. El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 240 kilómetros de Jones, acompañado de una delegación del Congreso, periodistas y algunos disidentes de la secta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelación y tráfico de droga y armas. El 17 de noviembre, Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. La visita se desarrolló en un clima cordial. A la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Algunos residentes le pidieron si podían abandonar la colonia con él. Esto desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales. Jones lo consideró una traición imperdonable. Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo. Alrededor de las 3 de la tarde, Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma, a 11 kilómetros al noreste. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes, hiriendo a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan dispararon contra el avión, asesinando al congresista, a 3 periodistas, a una de las desertoras, madre de 3 hijos que lograron huir, e hiriendo a otros 9. Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara. Los supervivientes del ataque huyeron a campos cercanos y otro grupo entró en la selva, donde estuvieron perdidos durante 3 días hasta que los rescataron. Luego de ese incidente, Jones colapsó, o eso habían pensado varios testigos. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Jonestown, reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de muerte, dijo. Por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Se puede escuchar eso en las grabaciones en estado de casi delirio. Entonces lanzó la frase premonitoria de la muerte. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro. La gente las bebió, se lo dieron también a los niños y a los bebés. Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. Cuando los medios dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo de la historia. Y los niños, ellos no se suicidaron. A las madres les arrancaron a sus bebés y después le dijeron que era imposible vivir sin ellos, concluyó Johnston Cole. Ahora que reflexiono sobre esto, me doy cuenta que lo que corrompió a John fue el poder. Todo el tiempo que estuvimos en Guyana, él siempre tuvo el control en absoluto. Jones fue hallado muerto también, pero no había sido derribado por el cianuro, sino por el disparo de una escopeta. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo, coméntenme qué les pareció y bueno, hasta el próximo video.